Durante el funeral de mi madre, mi prometido susurró: «Vendí tu coche para pagar el catering. Espero que no te importe». Sonreí. «No hay problema. Yo vendí tu empresa ayer». Soy Natasha, tengo 32 años, y mientras veía cómo bajaban el ataúd de mi madre a la tierra húmeda, mi prometido Diego se inclinó hacia mi oído con esa sonrisa que antes me parecía encantadora. «Vendí tu BMW para pagar el catering, amor. Espero que no te importe». Sus palabras cayeron como piedras en mi estómago vacío. Llevaba 3 días sin comer más que café y galletas saladas, sosteniendo mi compostura mientras organizaba cada detalle del funeral de mamá. Mis manos temblaron ligeramente alrededor del ramo de rosas blancas que sostenía. «¿Qué dijiste?», susurré, sin apartar la vista del ataúd. Diego ajustó su corbata negra de seda, esa que le regalé para nuestro aniversario. Su voz tenía ese tono condescendiente que había empezado a usar conmigo en los últimos meses, como si fuera una niña que necesitaba explicaciones simples. «Tu coche, Natasha, lo vendí esta mañana. Necesitábamos el dinero para esto». Hizo un gesto amplio hacia las flores, las sillas, la multitud de personas que habían venido a despedir a mamá. «No podía permitir que tu madre tuviera un funeral de pobres». Sentí como la sangre se me subía a la cabeza. El BMW no era solo un coche. Era el último regalo que me había hecho papá antes de morir, hace 5 años. Diego lo sabía. Sabía exactamente lo que significaba para mí. Pero no dije nada. Simplemente sonreí. «No hay problema, amor». Mi voz sonó extrañamente calmada, incluso para mí. «Yo vendí tu empresa ayer». El color se desvaneció de su rostro bronceado. Sus ojos verdes, que siempre había encontrado hipnotizantes, se abrieron como platos. Por primera vez en los 2 años que llevábamos juntos, Diego Mendoza se quedó sin palabras. «¿Qué?». Su voz se quebró ligeramente. La sonrisa se extendió por mi rostro mientras arrojaba las rosas sobre el ataúd de mamá. El sonido sordo de los pétalos golpeando la madera pulida me tranquilizó de una manera extraña. «Constructora Mendoza ya no es tuya, Diego. Es mía». «Bueno, técnicamente es de la inmobiliaria Peterson & Associates ahora, pero los papeles están a mi nombre». Su mano me agarró del brazo con tanta fuerza que supe que tendría moretones después. La gente comenzó a dispersarse del cementerio, murmurando condolencias que yo apenas escuchaba. Todo lo que podía enfocar era la expresión de shock absoluto en el rostro del hombre que había planeado casarme en 6 meses. «¿Estás mintiendo?». Sus palabras salieron como un siseo. «No puedes hacer eso. No tienes acceso a mis cuentas, no tienes los papeles que firmaste cuando mamá estaba en el hospital». Lo interrumpí suavemente. «¿Los que dijiste que eran para el seguro médico? No eran para el seguro, Diego». Vi el momento exacto en que la realización lo golpeó. Sus pupilas se dilataron y su piel adquirió un tono verdoso poco atractivo. «Imposible». Su voz era apenas un murmullo ahora. Revisé cada documento. «Tu abogado ya no trabaja para ti. Trabaja para mí desde hace 3 semanas». Las lágrimas que había estado conteniendo durante días finalmente comenzaron a caer por mis mejillas, pero no eran de tristeza. Eran de alivio puro y salvaje. Mi tía Carmen se acercó, sus tacones hundiéndose en la tierra blanda. «Natasha, cariño, ¿estás bien? Te ves muy pálida». «Estoy perfecta, tía». Le sonreí genuinamente por primera vez en meses. Diego y yo solo estábamos discutiendo algunos asuntos de negocios. Diego me miraba como si fuera una extraña, como si los 2 años de cenas románticas, escapadas de fin de semana y planes de boda nunca hubieran existido. «No puedes haberlo hecho». Su voz tenía un matiz desesperado ahora. «La empresa vale 2 millones. No tienes ese tipo de dinero». «No la vendí por 2 millones, Diego». Mi sonrisa se volvió más dulce. «La vendí por 700,000. Un precio muy generoso considerando todas las deudas ocultas que descubrí». Su rostro se puso completamente blanco. «Las deudas que tú no sabías que yo sabía». Continué, disfrutando cada palabra. «Los préstamos que sacaste usando mi casa como garantía. Los contratos falsos. Los materiales de construcción de calidad inferior que estabas usando mientras cobrabas precios premium». «Natasha, espera. Podemos hablar de esto». «Podemos». «No hay nada de qué hablar». Me quité el anillo de compromiso que había llevado durante 8 meses. El diamante de 2 quilates brilló bajo el sol de la tarde antes de que lo dejara caer sobre la tumba de mamá. «Mamá nunca te quiso, ¿sabes? Siempre me decía que había algo oscuro en ti». Diego se quedó allí parado, mirando el anillo hundirse lentamente entre las flores marchitas, mientras yo caminaba hacia el coche de mi tía. Por primera vez en meses me sentía completamente libre. Pero esto era solo el comienzo. Todo había comenzado hace 3 meses, cuando mamá recibió el diagnóstico de cáncer de páncreas en etapa 4. Recuerdo exactamente cómo me sentí cuando el doctor Ramírez nos dio la noticia en su consultorio, con esas paredes color beige que olían a desinfectante y desesperanza. 6 meses, tal vez 8 si respondemos bien al tratamiento, había dicho, ajustándose los lentes mientras evitaba hacer contacto visual conmigo.
Mi mundo se desplomó en ese momento. Mamá era lo único que me quedaba después de que papá muriera en ese accidente automovilístico. Era mi confidente, mi mejor amiga, la única persona que realmente me conocía. Diego había estado sentado a mi lado, sosteniendo mi mano, susurrando palabras consoladoras. Estaremos bien, amor. Yo me encargo de todo. Tú solo concéntrate en estar con tu madre. Qué idiota fui al creerle. Los primeros signos de su verdadera naturaleza aparecieron durante la segunda semana de quimioterapia de mamá. Yo había dejado mi trabajo en la agencia de publicidad para cuidarla a tiempo completo. Mamá necesitaba a alguien que la llevara a las citas médicas, que se asegurara de que tomara sus medicamentos, que simplemente estuviera ahí cuando el dolor se volvía demasiado intenso. Natasha, necesitamos hablar sobre dinero, me había dicho Diego una noche, mientras yo preparaba la cena en la cocina de mamá. Su voz tenía esa tensión que había aprendido a reconocer cuando algo lo molestaba. ¿Qué pasa?, le había preguntado, sin levantar la vista de las verduras que estaba cortando. Mamá apenas podía mantener sólidos en el estómago, pero el doctor había dicho que necesitaba nutrientes. No puedes seguir sin trabajar. Los tratamientos de tu madre son caros, y con una sola fuente de ingresos, dejó la frase colgando, como si fuera obvio lo que tenía que hacer. Esa fue la primera vez que sentí esa punzada extraña en el estómago. Diego, mi madre se está muriendo. No voy a abandonarla para ir a trabajar. No estoy diciendo que la abandones. Su tono se volvió más suave, más manipulador. Solo digo que necesitamos ser prácticos. Mi empresa está en una mala racha. Los contratos se han retrasado y pensé que tu empresa estaba prosperando. Me volteé para mirarlo. La semana pasada me estabas hablando de expandir a Monterrey. Diego evitó mi mirada. Las cosas cambian. Natasha, los negocios son volátiles. Debería haberme dado cuenta entonces, pero estaba tan concentrada en mamá, tan abrumada por el miedo de perderla, que no presté atención a las señales de alarma. La siguiente semana, Diego llegó con papeles. Es solo una formalidad, me había explicado mientras mamá dormía en su silla reclinable después de otra sesión de quimio, para agregar tu casa como garantía en un préstamo comercial pequeño. Solo por si acaso. ¿Por si acaso qué?, le había preguntado, hojeando los documentos que parecían escritos en un idioma extranjero. Por si necesitamos efectivo para los gastos médicos de tu madre. Es mejor estar preparados. La casa había sido de mis padres. La habían comprado cuando se casaron. La habían llenado de recuerdos, de risas, de amor. Era lo único tangible que me quedaba de ellos, además del BMW de papá. Pero firmé los papeles de todos modos, porque confiaba en él, porque pensé que me amaba. Qué estúpida fui. Las cosas empeoraron durante el segundo mes. Diego comenzó a llegar tarde a las citas médicas de mamá. Cuando se presentaba, siempre tenía excusas. Reunión importante con un cliente, o problema en la obra, o emergencia con los proveedores. Una tarde, mientras esperábamos en la sala de oncología, mamá me agarró la mano con sus dedos frágiles y me miró con esos ojos que habían perdido tanto peso pero no su agudeza. Ese hombre no es bueno para ti, mija. Mamá, no empieces. Había suspirado, cansada de tener la misma conversación. Diego está bajo mucho estrés. Su empresa está en bancarrota, Natasha. Las palabras de mamá me golpearon como una bofetada. Lo sé porque tu tía Carmen me contó. Su esposo trabajó en el banco donde Diego pidió el último préstamo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿De qué estás hablando? Diego le debe dinero a medio mundo. Contratistas, proveedores, el banco. Está usando tu casa para cubrir sus deudas, mija. Y cuando eso no sea suficiente, va a venir por más. Sentí como si el piso se estuviera moviendo debajo de mis pies. No, mamá. Él me habría dicho si las cosas estuvieran tan mal. Mamá apretó mi mano más fuerte. Los hombres como él no confiesan sus fracasos, Natasha. Los cubren con las posesiones de otras personas. Esa noche confronté a Diego en nuestro departamento. Bueno, mi departamento. Él se había mudado conmigo 6 meses después de que comenzáramos a salir, pero técnicamente todo estaba a mi nombre. Mamá dice que tu empresa está en bancarrota. Diego estaba sirviéndose un whisky, uno de esos caros que yo había comprado para celebrar nuestro primer aniversario. Se congeló con la botella en la mano. Tu madre está enferma, Natasha. Los medicamentos la tienen confundida. ¿Estás en bancarrota o no?, insistí. Se volteó hacia mí con esa sonrisa que solía derretir mi corazón. Ahora solo me parecía falsa. Amor, todos los negocios pasan por momentos difíciles. Es temporal. ¿Cuánto debes? Natasha, no necesitas preocuparte por... ¿Cuánto debes, Diego? Su máscara finalmente se resquebrajó. 1,5 millones. El número me golpeó como un puño en el estómago. 1,5 millones de pesos. Mi casa valía 800,000. Mi departamento,
Tal vez 600,000. Jesús. Me senté pesadamente en el sofá. ¿Por eso necesitabas mi casa como garantía? Es solo temporal, repitió acercándose a mí. Una vez que consiga el contrato de la plaza comercial, todo se solucionará. ¿Qué contrato? Hay un inversionista interesado en financiar una plaza comercial en el norte de la ciudad. Si consigo ese proyecto, podré pagar todas las deudas y aún quedar con ganancia. Algo en su tono me molestó. Había una desesperación ahí que no había escuchado antes. ¿Y si no consigues el contrato? Diego se quedó callado por un momento muy largo. Conseguiré el contrato, finalmente dijo. Pero en sus ojos vi la verdad que no quería admitir. Si no conseguía ese contrato, iba a perder todo y me iba a arrastrar con él. Esa noche, mientras Diego dormía a mi lado, me quedé despierta mirando el techo, sintiendo como si mi vida entera fuera una mentira construida sobre arena movediza. Fue entonces cuando decidí que necesitaba protegerme y proteger a mamá. Al día siguiente, mientras Diego estaba en una supuesta reunión de negocios, comencé mi propia investigación. Mi investigación comenzó en el lugar más obvio, la laptop de Diego. Él había dejado de ser cuidadoso con sus contraseñas después de mudarse conmigo. Confío en ti completamente, me había dicho una vez, como si eso fuera algo romántico en lugar de una estupidez monumental. Mientras él estaba en otra de sus reuniones cruciales de negocios, me senté frente a su computadora en nuestro estudio. Mis manos temblaban ligeramente mientras escribía su contraseña. Natasha, mi amor, 2023. Qué ironía. Lo que encontré me revolvió el estómago. Los emails entre Diego y sus acreedores pintaban un cuadro mucho peor de lo que él había admitido. No debía 1,5 millones, debía 2,5 millones, y los intereses se acumulaban diariamente. Había un email particularmente perturbador de un tal Rodrigo Vázquez, de Concrete Solutions. Diego, ya no podemos esperar más. Son 380,000 pesos en materiales que nunca pagaste. Si no liquidamos esta deuda antes de fin de mes, tendremos que tomar medidas legales. Y sabes que tenemos documentos firmados que respaldan nuestra posición. Seguí leyendo, sintiendo cómo la náusea crecía en mi estómago. Email tras email de proveedores, subcontratistas, incluso empleados que no habían recibido sus sueldos en meses. Diego había estado mintiendo no solo sobre el alcance de sus deudas, sino sobre el estado completo de su empresa. Pero lo que realmente me hizo ver rojo fue un email que encontré en su carpeta de borradores, fechado apenas 3 días atrás. Rodrigo, entiendo tu posición. Te propongo lo siguiente. Mi prometida tiene propiedades por valor de 1,4 millones. Una vez que nos casemos en diciembre, tendré acceso legal a esos activos. Podemos reestructurar la deuda usando esas propiedades como garantía adicional. Solo necesito que me des 6 meses más. Mis manos se cerraron en puños tan apretados que mis uñas se clavaron en mis palmas. El muy desgraciado había estado planeando usar mi matrimonio como una estrategia de supervivencia financiera. No era amor lo que sentía por mí, era alivio. Yo era su salvavidas. Pero aún no había visto lo peor. En una carpeta oculta llamada Proyectos Futuros, encontré documentos que me helaron la sangre, planes detallados para vender mi casa inmediatamente después de la boda, cálculos sobre cuánto podría obtener por mi departamento. Incluso había investigado el valor de mi BMW. Había una nota escrita a mano en uno de los documentos. N. No necesitas saber hasta después de la luna de miel. Para entonces será demasiado tarde para el divorcio inmediato. Me quedé allí sentada, mirando la evidencia de su traición, sintiendo como si alguien me hubiera vaciado de toda emoción. No era dolor lo que sentía, era algo más frío, más calculado. Era furia. Imprimí todo. Cada email, cada documento, cada evidencia de su plan para destruir mi vida financiera. Luego borré el historial de navegación y cerré la laptop como si nada hubiera pasado. Esa tarde, mientras preparaba la comida de mamá en su cocina, no pude evitar contarle lo que había descubierto. Ella estaba sentada en su silla favorita, la misma donde solía leerme cuentos cuando era niña, con una manta de lana cubriéndole las piernas que habían perdido tanto peso. Sabía que algo así iba a pasar, dijo mamá después de que terminé de explicarle todo. Su voz era débil, pero sus ojos tenían esa chispa feroz que recordaba de mi infancia. Los hombres como Diego siempre muestran su verdadera cara cuando necesitan algo. No sé qué hacer, mamá. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a caer. Me siento como una idiota. Todos los signos estaban ahí. Mamá extendió su mano frágil hacia mí. Mija, no eres idiota por haber confiado en alguien que decía amarte. Eres idiota si no haces nada al respecto ahora que sabes la verdad. ¿Qué puedo hacer? Ya firmé los papeles. Mi casa está en riesgo. Puedes luchar. Los ojos de mamá brillaron con una intensidad que no había visto en semanas. Tu padre no te crió para que fueras víctima de nadie, Natasha. Te crió para que fueras más inteligente que ellos. Esa noche, mamá y yo elaboramos un plan.
Primero, necesitaba proteger mis activos. Mamá me ayudó a contactar a un abogado especializado en derecho comercial, Luis Herrera, quien había sido compañero de universidad de papá. Cuando le mostramos toda la evidencia que había recopilado, Luis silbó por lo bajo. Este tipo no solo está en bancarrota, dijo, hojeando los documentos. Está operando de manera fraudulenta. Mira estos contratos con los clientes. Está cobrando por materiales premium y usando basura barata. ¿Eso es ilegal?, pregunté. Completamente. Podría enfrentar cargos criminales si alguno de sus clientes decide demandar. Luis se recostó en su silla. Pero eso no es tu problema inmediato. Tu problema es que él tiene acceso legal a tu casa como garantía. ¿Hay alguna forma de revocar eso? Luis sonrió. Hay una forma, pero tendrás que ser muy cuidadosa y muy inteligente sobre cómo lo haces. Me explicó que los documentos que había firmado tenían una cláusula que permitía la revocación si se descubría que Diego había proporcionado información falsa sobre su situación financiera al momento de la firma. Como él había mentido sobre el alcance de sus deudas, técnicamente había cometido fraude. Pero, Luis me advirtió, una vez que inicies este proceso, no hay vuelta atrás. Él se dará cuenta de lo que estás haciendo. No me importa, le dije. Y lo decía en serio. Durante las siguientes 2 semanas, mientras mamá recibía su tratamiento y Diego seguía con sus mentiras sobre reuniones exitosas y contratos prometedores, Luis y yo trabajamos en silencio para desenredar el desastre financiero. Descubrimos que Diego había usado mi casa como garantía no para un préstamo, sino para 3 préstamos diferentes. Había forjado mi firma en 2 de ellos. Eso era suficiente no solo para revocar los documentos, sino para presentar cargos por fraude. Pero yo quería algo más que justicia legal. Quería justicia poética. Una tarde, mientras Diego estaba supuestamente visitando a un cliente potencial, Luis me llamó con noticias interesantes. Natasha, ¿sabías que la empresa de tu prometido no le pertenece completamente? ¿Qué quieres decir? Tiene un socio silencioso, un tal Ricardo Peterson. Aparentemente Peterson invirtió $1 millón en la empresa hace 2 años, pero Diego nunca le ha pagado dividendos. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Peterson sabe sobre las deudas? Oficialmente no, pero si alguien se lo dijera, tendría derecho legal a disolver la sociedad y recuperar su inversión. ¿Cómo puedo contactar a Peterson? Luis rió. Ya lo hice. Resulta que Peterson & Associates es una inmobiliaria muy respetada y están muy interesados en hablar contigo. Esa noche, después de que Diego se durmiera, me senté en la cocina con una taza de té frío y los documentos de Luis esparcidos sobre la mesa. Mamá tenía razón. Papá no me había criado para ser víctima de nadie. Era hora de que Diego aprendiera que había elegido a la mujer equivocada para estafar. Tomé mi teléfono y marqué el número de Ricardo Peterson. Era medianoche, pero algo me decía que esta conversación no podía esperar hasta el amanecer. Ricardo Peterson resultó ser exactamente el tipo de hombre que esperaba, exitoso, directo y absolutamente furioso cuando se enteró de cómo Diego había estado manejando su inversión. Nos encontramos en su oficina a las 7 de la mañana, mientras Diego todavía dormía en casa, probablemente soñando con sus planes para mi dinero. La oficina de Peterson estaba en el piso 30 de una torre de cristal en el centro de la ciudad, con vistas panorámicas que hacían que todo pareciera pequeño e insignificante allá abajo. «Señorita Natasha», me dijo Peterson después de revisar todos los documentos que Luis había preparado. «Su prometido no solo es un fraude incompetente». Peterson era un hombre de unos 50 años, con cabello gris perfectamente peinado y un traje que probablemente costaba más que mi salario mensual. Pero lo que más me impresionó fue la furia fría en sus ojos cuando leyó los emails de Diego. «¿Cuánto tiempo lleva sin recibir reportes de la empresa?», le pregunté. 6 meses. Diego me dijo que estaba esperando cerrar algunos contratos grandes antes de enviar el reporte anual. Peterson dejó los documentos sobre su escritorio de caoba. «Aparentemente, esos contratos grandes nunca existieron. ¿Qué opciones tiene usted legalmente?». Peterson sonrió, pero no era una sonrisa amigable. «Tengo varias opciones. Puedo demandar por fraude. Puedo exigir la disolución inmediata de la sociedad. O puedo hacer algo mucho más interesante». «¿Qué es lo más interesante?». «Puedo comprar las deudas de Diego». No entendí inmediatamente lo que quería decir. Así que Peterson me explicó. Cuando una empresa debe dinero a múltiples acreedores, esos acreedores a veces venden sus deudas a terceros por centavos de peso. El nuevo dueño de la deuda puede entonces exigir el pago completo. Si compro todas las deudas de Diego, me convertiré en su único acreedor, y como socio de la empresa, tendré derecho legal a liquidar todos los activos para recuperar mi inversión. ¿Cuánto costaría comprar todas las deudas? Aproximadamente $400,000. Los acreedores están desesperados por recuperar algo de su dinero. $400,000. Era una cantidad enorme para mí, pero aparentemente era dinero de bolsillo para Peterson. ¿Por qué haría eso?, le pregunté. Quiero decir,
¿Qué gana usted además de su inversión original? Peterson se recostó en su silla de cuero. Señorita Natasha, su prometido me ha costado mucho más que dinero. Me ha costado reputación. Algunos de mis clientes sabían que yo había invertido en Constructora Mendoza. Cuando empezaron los rumores sobre pagos atrasados y materiales defectuosos, eso reflejó mal en mi juicio comercial. Entendí perfectamente. Para hombres como Peterson, la reputación era más valiosa que el dinero. ¿Qué necesita de mí?, le pregunté. Necesito que Diego firme algunos documentos adicionales. Documentos que le den acceso completo a todas las cuentas y activos de la empresa para una auditoría. Él no va a firmar eso si sospecha algo. Por eso necesito que usted me ayude. Él confía en usted. Todavía. Peterson tenía razón. A pesar de todas sus mentiras y manipulación, Diego todavía pensaba que yo era la novia ingenua que había aceptado su propuesta de matrimonio sin hacer preguntas. ¿Cuánto tiempo necesita para organizar todo esto? 2 semanas, tal vez 3. Miré por la ventana hacia la ciudad que se extendía debajo de nosotros. En algún lugar allá abajo, mamá estaba en otra sesión de quimioterapia, luchando contra un cáncer que ambas sabíamos que probablemente iba a ganar. Y Diego estaba probablemente en otra reunión ficticia, planeando cómo usar mi dolor para su beneficio. Hagámoslo, le dije a Peterson. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Tenía que actuar como si nada hubiera cambiado. Como si todavía fuera la novia amorosa que creía en las mentiras de Diego. Tenía que sonreír cuando él me hablaba sobre sus progresos con el contrato de la plaza comercial. Tenía que dejar que me abrazara en las noches, sintiendo su traición como una navaja entre mis costillas. Pero lo más difícil era ver a mamá deteriorarse día a día, sabiendo que estaba desperdiciando tiempo precioso con ella en este plan de venganza. Una tarde, mientras mamá dormía después de una sesión particularmente brutal de quimioterapia, Diego llegó a casa con una botella de champán y esa sonrisa falsa que había aprendido a odiar. «Tengo buenas noticias», me dijo, sirviendo 2 copas de champán francés que probablemente había cargado a mi tarjeta de crédito. «¿Qué pasó?», pregunté, fingiendo entusiasmo. «El contrato de la plaza comercial está prácticamente cerrado. Solo necesito algunos documentos adicionales para completar la propuesta». Mi corazón se aceleró. «¿Qué tipo de documentos?». «Nada complicado. Solo papeles que demuestren que tengo acceso a capital adicional si es necesario. Ya sabes, para tranquilizar a los inversionistas». Ahí estaba, la trampa que Peterson había predicho. Diego iba a pedirme que firmara más documentos, probablemente dándole acceso a mis cuentas bancarias o usando mi crédito como garantía. «¿Qué necesitas de mí?», pregunté, manteniendo mi voz neutra. «Solo tu firma en algunos documentos. Es puramente ceremonial. Los inversionistas quieren ver que tengo el apoyo de mi futura esposa». Qué mentiroso tan patético. Ni siquiera se molestaba en inventar mentiras creíbles anymore. «Por supuesto», le dije, tocando mi copa contra la suya. «Haré lo que sea para ayudarte». Diego me besó, y por un momento casi sentí pena por él. Casi. Luego recordé el email sobre vender mi casa después de la luna de miel, y la pena se evaporó. Esa noche, mientras Diego dormía a mi lado, mandé un mensaje de texto a Peterson. «Está listo para morder el anzuelo. ¿Cuándo quiere que lo hagamos?». Su respuesta llegó 5 minutos después. «Mañana, mi oficina, 2 p.m. Dígale que es una reunión con un inversionista potencial». Al día siguiente, convencí a Diego de que viniera conmigo a la reunión. «Quiero estar ahí cuando cierres el trato», le dije. «Quiero ver el momento en que todos nuestros problemas se resuelven». Diego estaba tan emocionado que prácticamente rebotaba en el asiento del taxi. «Este es el momento, Natasha. Una vez que firme este contrato, seremos ricos. Podremos pagar todas las deudas, comprar una casa más grande, tal vez incluso irnos de luna de miel a Europa». Qué dulce. Seguía planeando nuestra luna de miel con dinero que iba a robar de mí. La reunión en la oficina de Peterson fue una obra maestra de manipulación. Peterson se presentó como un inversionista interesado en financiar el proyecto de la plaza comercial. Habló sobre presupuestos de construcción, cronogramas, permisos municipales. Diego bebía cada palabra como si fuera agua en el desierto. «Hay solo un pequeño problema», dijo Peterson después de una hora de teatro. «Mis abogados insisten en que necesito acceso completo a los registros de su empresa para completar la debida diligencia». Diego pálido ligeramente. «¿Qué tipo de acceso? Cuentas bancarias, contratos actuales, correspondencia con proveedores. Es estándar para este tipo de inversión». Vi el momento exacto en que Diego se dio cuenta de que estaba atrapado. Sus ojos se movieron nerviosamente entre Peterson y yo, como un animal acorralado buscando una salida. «Entiendo la necesidad de transparencia», dijo Diego lentamente. «Pero algunos de esos documentos son confidenciales». «Por supuesto». Peterson asintió comprensivamente. «Por eso preparé un acuerdo de confidencialidad. Todo lo que veamos permanecerá estrictamente entre nosotros».
Peterson deslizó un conjunto de documentos a través de la mesa. En la superficie, parecían ser acuerdos estándar de confidencialidad y auditoría, pero Luis había redactado el lenguaje legal de manera que, una vez firmados, le darían a Peterson acceso completo a todos los activos de la empresa. Diego leyó los documentos con la concentración de un hombre que sabía que estaba jugando con fuego. Podía ver el sudor formándose en su frente. Esto parece muy detallado, dijo finalmente. La transparencia es esencial en los negocios, señor Mendoza, respondió Peterson. Estoy considerando invertir 2 millones de pesos en su proyecto. Necesito estar completamente seguro de que es una inversión sólida. 2 millones de pesos. Los ojos de Diego se iluminaron como si hubiera visto el cielo. Era exactamente la cantidad que necesitaba para salvar su empresa y pagar todas sus deudas. ¿Cuándo necesita que le devuelva los documentos firmados?, preguntó Diego. Hoy sería ideal. Mi equipo legal puede comenzar la revisión inmediatamente. Diego miró los documentos una vez más. Luego me miró a mí. ¿Qué piensas, amor? Creo que deberías confiar en tu instinto, le dije suavemente. Después de todo, tú eres el experto en negocios. Diego sonrió, tomó la pluma que Peterson le ofrecía y firmó su nombre en cada página. En ese momento, Constructora Mendoza ya no le pertenecía, solo que él no lo sabía todavía. Los siguientes 5 días fueron los más tensos de mi vida. Diego estaba eufórico después de la reunión con Peterson, convencido de que había conseguido el inversionista que salvaría su empresa. Yo tenía que actuar emocionada por nuestro supuesto futuro próspero mientras sabía que su mundo estaba a punto de colapsar. Mamá empeoró durante esos días. Los médicos aumentaron sus medicamentos para el dolor, y había momentos en que apenas me reconocía. Pero en sus momentos de lucidez, sus ojos brillaban con una satisfacción feroz cuando le contaba sobre el progreso de nuestro plan. Tu padre estaría orgulloso, me murmuró una tarde mientras le daba sus pastillas. Siempre dijo que eras más inteligente de lo que dejabas ver. El miércoles por la mañana, Peterson me llamó. Todo está listo, me dijo. Los documentos fueron procesados ayer por la noche. Oficialmente soy el dueño del 70% de Constructora Mendoza y todas sus deudas. ¿Cuándo se lo va a decir? Esta tarde. Tengo una reunión programada con él a las 3, supuestamente para discutir los próximos pasos de la inversión. Sentí una mezcla extraña de anticipación y náusea. Después de semanas de planificación, finalmente iba a suceder. ¿Necesita que esté ahí? No, esto es entre él y yo ahora. Pero Peterson hizo una pausa. ¿Estás segura de que quiere ir hasta el final con esto? Una vez que comience, no habrá vuelta atrás. Estoy segura. Y lo estaba. Completamente segura. Diego salió de casa esa tarde vestido con su mejor traje, el azul marino que le había comprado para la boda de mi prima el año pasado. Se puso colonia cara, se peinó el cabello hacia atrás, incluso se lustró los zapatos. Estaba tan emocionado que prácticamente vibraba de energía. Cuando regrese esta noche, vamos a celebrar, me dijo, besándome en la mejilla. Peterson va a firmar el contrato de inversión hoy. 2 millones, Natasha, ¿te imaginas? Será increíble, le respondí, forzando una sonrisa. Después de que se fue, me senté con mamá en su cuarto. Ella estaba teniendo un día malo. El dolor la tenía irritable y confundida. Pero cuando le conté que hoy era el día, algo cambió en sus ojos. ¿Estás nerviosa, mija? Un poco, admití. No deberías estarlo. Los hombres como Diego siempre subestiman a las mujeres como nosotras. Creen que somos demasiado emocionales, demasiado confiadas, demasiado estúpidas para ver sus juegos. Mamá tomó mi mano con sus dedos fríos. Esa es su debilidad. A las 5:30, mi teléfono sonó. Era Diego. Natasha. Su voz sonaba extraña, ahogada. ¿Cómo fue la reunión? Hubo un largo silencio. Tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Diego, ¿estás ahí? Necesito verte. Ahora. ¿Qué pasó? ¿Algo salió mal con el contrato? Solo, ven a casa, por favor. Colgó antes de que pudiera preguntarle más. Llegué a casa 1 hora después de asegurarme de que mamá estuviera cómoda con su enfermera nocturna. Encontré a Diego sentado en nuestro sofá, todavía vestido con su traje, pero completamente desarreglado. Su corbata estaba floja, su camisa arrugada, y tenía esa mirada vidriosa de alguien que había recibido un golpe devastador. ¿Qué pasó?, le pregunté, sentándome a su lado. Diego me miró como si fuera un extraño. Peterson no es un inversionista. ¿Qué quieres decir? Es mi socio silencioso, el que invirtió en mi empresa hace 2 años. Fingí sorpresa. ¿Cómo es eso posible? Tú dijiste que tu socio era solo un hombre de negocios local. Mentí. Diego se pasó las manos por el cabello. Peterson es dueño de Peterson & Associates. Es uno de los desarrolladores inmobiliarios más importantes de la ciudad. Pero eso es bueno, ¿no? Si ya es tu socio, entonces la inversión adicional debería ser más fácil. Diego rió.
pero no había humor en el sonido. No va a haber inversión adicional, Natasha. Peterson vino a recuperar su dinero original. ¿Qué significa eso? Significa que sabe sobre las deudas, sabe sobre los contratos fallidos, sabe sobre todo. Sentí una punzada de satisfacción, pero mantuve mi expresión preocupada. ¿Cómo se enteró? No lo sé. Dijo que había recibido información de una fuente confiable. Documentos, emails, evidencia de que había estado operando de manera fraudulenta. ¿Qué va a pasar ahora? Diego me miró con ojos desesperados. Va a liquidar la empresa. Tiene derecho legal a vender todos los activos para recuperar su inversión, los equipos, los contratos existentes, incluso la oficina. ¿Y las deudas? También compró las deudas. Todas. La voz de Diego se quebró. Rodrigo Vázquez, Materiales del Norte, Construcciones Hermanos López. Todos me vendieron mis deudas a Peterson por centavos de peso. Esto era mejor de lo que había esperado. Peterson había sido más thorough de lo que habíamos planeado. ¿Cuánto debes ahora? 2,5 millones, todo a Peterson. ¿Qué vas a hacer? Diego se levantó del sofá y comenzó a caminar de un lado a otro, como un animal enjaulado. No lo sé. Peterson dice que si no puedo pagar en 30 días, va a ejecutar todas las garantías. ¿Qué garantías? Diego se detuvo y me miró con una expresión que nunca había visto antes. Era miedo puro y desnudo. Tu casa, Natasha. Peterson sabe sobre los préstamos que tomé usando tu casa como garantía. Fingí shock. ¿Cómo es eso posible? Pensé que solo habías usado mi casa para un préstamo pequeño. Fueron 3 préstamos. Y ahora Peterson es dueño de los 3. Diego, me dijiste que era solo uno. Me dijiste que era solo por emergencias médicas de mamá. Lo sé. Pero las cosas se complicaron y necesitaba más dinero. ¿Y cuánto dinero? 1,200,000 pesos. La cifra me golpeó como si fuera real. Aunque sabía que era mentira, aunque sabía que Luis ya había resuelto legalmente ese problema, escuchar la cifra real fue devastador. 1,200,000. Repetí las palabras lentamente. Mi casa vale 800,000, Diego. Lo sé. ¿Cómo ibas a pagar la diferencia? Diego evitó mi mirada. Pensé que el contrato de la plaza comercial iba a funcionar, o que podríamos vender tu departamento también. Mi departamento. Es solo temporal, Natasha. Una vez que consiga otro contrato grande. Me levanté del sofá, sintiendo una furia tan pura que casi me mareó. Diego, mi madre se está muriendo. Estoy a punto de perder a la única familia que me queda, y tú has estado planeando robarme mi casa y mi departamento. No es robar. Somos una pareja. Lo que es tuyo es mío y viceversa. ¿Qué es mío, tu empresa quebrada? ¿Tus deudas de 2,5 millones? Diego se acercó a mí, con esa expresión manipuladora que había usado tantas veces antes. Natasha, amor, podemos resolver esto juntos. Peterson está dispuesto a renegociar si demostramos que podemos pagar. Podríamos vender tu casa, usar el dinero para pagar parte de la deuda, y luego... No. ¿Qué? Dije, no, Diego, no voy a perder mi casa por tus mentiras. Su expresión cambió. La máscara de novio amoroso finalmente se resquebrajó, revelando algo feo y desesperado debajo. No tienes opción. Los documentos ya están firmados. Peterson puede ejecutar las garantías quiera o no. ¿Estás amenazándome? Estoy siendo realista. Esta es nuestra única salida. Miré al hombre con quien había planeado casarme. El hombre que había abrazado mientras mi madre se moría de cáncer. El hombre que había estado planeando robar todo lo que me importaba. Y sentí algo frío y final asentarse en mi pecho. Tienes razón, Diego. Esta es tu única salida. ¿Qué quieres decir? Sonreí por primera vez en días. Quiero decir que deberías empezar a buscar abogado. Porque mañana voy a presentar cargos por fraude contra ti. La sangre se desvaneció de su rostro. Natasha, no puedes hablar en serio. Completamente en serio. Tengo copias de todos los emails, todos los documentos, todas las evidencias de tus mentiras. ¿Cómo conseguí acceso a tu laptop? Natasha, mi amor 2023. Deberías cambiar tus contraseñas más seguido. Diego se quedó allí parado, finalmente entendiendo que había sido superado, que la mujer que había planeado victimizar lo había estado cazando todo el tiempo. Pero yo te amo, dijo patéticamente. No, Diego, amas mi dinero. Hay una diferencia. Esa noche, Diego hizo las maletas y se fue. No sé a dónde fue, y no me importó. Al día siguiente, mamá tuvo su peor crisis hasta ahora. Los médicos nos dijeron que era cuestión de días. Mamá murió un martes por la mañana, mientras yo sostenía su mano y le contaba sobre las flores que había plantado en su jardín la semana anterior. Sus últimas palabras fueron, «Dale en donde más le duela, mija». Diego apareció en el funeral como si nada hubiera pasado. Llegó vestido de negro, con esa misma sonrisa falsa que había usado durante 2 años.
actuando como el prometido afligido. Incluso tuvo la audacia de sentarse en la primera fila, al lado de mi familia, como si tuviera derecho a estar ahí. Durante toda la ceremonia, pude sentir su mirada sobre mí. Estaba esperando el momento perfecto para acercarse, probablemente para pedirme perdón o para intentar manipularme una vez más. Los hombres como Diego nunca se dan por vencidos fácilmente. Después de que bajaran el ataúd, cuando la mayoría de la gente se había dispersado, Diego finalmente hizo su movimiento. Se acercó mientras yo arrojaba las últimas rosas sobre la tumba de mamá, con esa expresión que había perfeccionado a lo largo de los años. Vulnerabilidad calculada mezclada con arrepentimiento falso. Natasha, sé que estás dolida, pero necesitamos hablar. No hay nada de qué hablar, Diego. Por favor, sé que cometí errores, pero podemos solucionarlo. Peterson está dispuesto a renegociar si trabajamos juntos. Me reí. No pude evitarlo. Ahí estaba, en el funeral de mi madre, todavía tratando de manipularme para que lo salvara de sus propias mentiras. ¿Peterson está dispuesto a renegociar? ¿Eso te dijo? Sí. Dice que si podemos conseguir el dinero para cubrir las garantías principales, podemos reestructurar el resto de la deuda. Pobre idiota. Peterson no le había dicho la verdad sobre nuestro acuerdo. Todavía pensaba que tenía una salida. ¿Y de dónde exactamente piensas que vamos a conseguir 1.200.000 pesos? Diego se acercó más, bajando la voz como si fuéramos conspiradores. Tu coche. El BMW vale por lo menos 500.000. Y si vendemos algunos de los muebles de tu madre, las joyas que te dejó, ahí estaba, en el funeral de mi madre, tratando de vender sus pertenencias para salvar su pellejo. Era incluso peor de lo que había imaginado. ¿Quieres vender las joyas de mi madre muerta para pagar tus deudas? Es solo temporal. Una vez que reorganice la empresa, podré comprarte joyas mejores, diamantes más grandes, oro más fino. Diego, ¿sí? Vendí tu coche esta mañana. Su expresión de confianza se desplomó instantáneamente. ¿Qué? Tu Audi. Lo vendí por 200.000 pesos. Necesitaba dinero para el catering del funeral. No puedes hacer eso. Ese coche es mío. No, Diego. Ese coche estaba registrado bajo el nombre de la empresa. Y como Peterson ahora es dueño de la empresa, dejé la frase colgando. Vi el momento exacto en que se dio cuenta de lo que había pasado. Sus ojos se abrieron, su boca se abrió ligeramente y todo el color se desvaneció de su rostro. Imposible, bastante posible. Peterson me contactó ayer para informarme que, como nuevo propietario de Constructora Mendoza, tenía derecho a liquidar todos los activos de la empresa para recuperar su inversión. Eso incluía tu coche. Diego me agarró del brazo, sus dedos clavándose en mi piel. Natasha, no puedes hacerme esto. Ese coche es lo único que me queda. Suéltame. No hasta que me expliques cómo conseguiste que Peterson hiciera esto. Su agarre se volvió más fuerte, lo suficientemente fuerte como para lastimarme. Pero antes de que pudiera responder, una voz profunda interrumpió. La señorita le pidió que la soltara. Los dos nos volteamos. Luis Herrera estaba parado detrás de nosotros, con otros dos hombres que reconocí como investigadores privados que había contratado semanas atrás. Diego soltó mi brazo inmediatamente. ¿Quién eres tú? Soy el abogado de la señorita Natasha, y estos caballeros son de la Fiscalía Estatal. Diego palideció aún más, si eso era posible. ¿La Fiscalía? Uno de los investigadores dio un paso adelante. Señor Mendoza, tenemos una orden de arresto por fraude bancario, falsificación de documentos y apropiación indebida. ¿Qué? No, esto es un malentendido. ¿Es usted Diego Alejandro Mendoza, propietario de Constructora Mendoza? Sí, pero tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal de justicia. Mientras los investigadores leían sus derechos a Diego, yo me quedé allí parada, sintiendo una mezcla extraña de satisfacción y vacío. Había estado planeando este momento durante semanas, pero ahora que estaba sucediendo, no se sentía como había imaginado. Diego me miró por encima del hombro mientras lo esposaban. Natasha, por favor, ¿puedes detener esto? Solo diles que fue un malentendido. No fue un malentendido, Diego. Fue un plan. ¿Un plan? Sonreí. La misma sonrisa dulce que había usado cuando me contó sobre vender mi coche. Peterson nunca fue tu inversionista misterioso. Fue mi socio desde el principio. La comprensión finalmente llegó a sus ojos. Ustedes planearon esto juntos. Planeamos darte exactamente lo que te merecías. Pero yo te amo. No, Diego. Amabas mi dinero. Amabas la idea de tener una esposa que pudiera financiar tu estilo de vida y cubrir tus deudas. Nunca me amaste a mí. Los investigadores comenzaron a llevárselo hacia su auto, pero Diego siguió hablando, su voz volviéndose más desesperada con cada paso. Esto no ha terminado, Natasha. Puedes quitarme la empresa, puedes quitarme el coche, pero no puedes quitarme lo que sé sobre ti. Me detuve. ¿Qué se supone que significa eso?
¡Tu madre! Sé lo que realmente le pasó. Sentí como si alguien me hubiera vertido agua helada por la espalda. Mi madre murió de cáncer. Tu madre murió porque tú paraste su tratamiento. Dejaste que muriera para poder usar su muerte como excusa para arruinarme. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los investigadores se detuvieron, mirando entre Diego y yo con expresiones confundidas. Eso es una mentira, dije finalmente. Es la verdad y tú lo sabes. Diego estaba gritando ahora, completamente fuera de control. Vi los registros médicos. Tu madre podría haber vivido otros 6 meses con el tratamiento experimental, pero tú dijiste que no. Luis se acercó a mí. Natasha, ¿qué está diciendo? No respondí inmediatamente. No podía, porque Diego tenía razón. Mamá podría haber vivido más tiempo con el tratamiento experimental, pero habría sido una vida de agonía, conectada a máquinas, sin dignidad, sin paz. Y yo había tomado la decisión de dejarla ir con gracia. Pero también era cierto que su muerte había llegado en el momento perfecto para mi plan de venganza. Mi madre tomó su propia decisión, dije finalmente. Ella eligió morir con dignidad en lugar de sufrir otros 6 meses por nada. Mentira, Diego se sacudió contra las esposas. Tú la convenciste, le dijiste que era mejor así. Mamá estaba sufriendo, Diego. El cáncer había metastatizado a sus huesos. Cada día era agonía. Pero habría vivido lo suficiente para ver lo que realmente eres. Una manipuladora fría que usa la muerte de su propia madre para venganza personal. Los investigadores finalmente lo metieron en el auto patrulla, pero siguió gritando a través de la ventana. Sus palabras se perdieron en el ruido del motor, pero pude leer sus labios. Asesina. Después de que se fueron, me quedé allí parada en el cementerio, rodeada por las flores marchitas del funeral de mamá. Luis se acercó cautelosamente. Natasha, ¿estás bien? Estoy perfecta. Lo que dijo Diego sobre el tratamiento de tu madre. Diego es un hombre desesperado que dirá cualquier cosa para salvar su pellejo. Luis asintió, pero pude ver la duda en sus ojos. La verdad era más complicada que lo que cualquiera de ellos sabía. Sí, mamá podría haber vivido más tiempo. Sí, yo había influenciado su decisión de rechazar el tratamiento experimental. Y sí, su muerte había llegado en el momento perfecto para mi venganza. Pero también era cierto que mamá estaba sufriendo. Era cierto que el tratamiento experimental solo habría prolongado su agonía. Y era cierto que ella había participado activamente en el plan para destruir a Diego. La diferencia era que Diego nunca sabría cuánto había disfrutado mamá viendo a su futuro yerno destruirse a sí mismo. 6 meses después, Diego fue sentenciado a 5 años de prisión por fraude. Peterson mantuvo su palabra y me vendió los activos liquidados de la empresa por una fracción de su valor real. Con ese dinero, más la venta de mi departamento, compré una casa pequeña cerca del mar. Ahora vivo sola, en una casa con vista al océano, rodeada por el jardín que mamá siempre quiso tener. A veces, cuando el viento sopla de cierta manera, puedo escuchar su risa mezclándose con el sonido de las olas. Diego tenía razón sobre una cosa. Soy exactamente el tipo de mujer que puede usar la muerte de su madre para venganza personal, y no me arrepiento de nada.